Hola queridos alumnos, bienvenidos a una nueva clase en la que volvemos a trabajar el concepto de naturaleza y propagación de la luz y en la que nos apoyaremos en el fenómeno de reflexión total. Vamos a hacer uso de dicho fenómeno. Bueno, vamos a ir leyendo el problema juntos para resolverlo. Es rápido, breve y fácil de hacer. Fíjate bien y sigue los pasos como yo te los voy evolucionando, ¿de acuerdo? Venga, empezamos a leer el problema. Venga, nos dicen, el ángulo de incidencia crítico para la reflexión interna total en una interfaz líquido-aire es de 45,6 grados. 45,6 grados, ¿vale? Recuerda, nos están diciendo el ángulo de incidencia crítico. Ahí ya empezamos tenemos que recordar. Vamos a recordar primero lo que es el fenómeno de la reflexión total, porque ya nos están hablando de eso, de ángulo crítico. Y para eso recuerda, el ángulo crítico o ángulo límite es aquel al que le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. ¿Vale? La idea es que viene el rayo incidente, si forma con la normal el ángulo límite o ángulo crítico, ¿vale? Lo que le corresponde es una refracción, ¿vale? Iría por la superficie de 90 grados. Pues para rayos que inciden sobre la superficie de separación con un ángulo mayor al ángulo límite, para los rayos que incidan con un ángulo superior al ángulo límite, no se refractan, solamente se reflejan, eso estaría el rayo reflejado. Sería lo que llamamos fenómeno de la reflexión total. Pues vamos a hacer uso de dicho fenómeno. Para eso solamente recordarte aplicación de la ley de Snell para la refracción. Recordamos su fórmula. Pues en el caso de que el ángulo de incidencia sea el ángulo límite o crítico, le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. Como esto es 1, lo que nos queda es esta fórmula. Seno del ángulo límite es índice de refracción del medio 2 entre índice de refracción del medio 1. ¿Vale? Eso es hacia donde, el 2 hacia donde vamos, el 2 es hacia donde vamos, el 1 es por el que venimos, ¿de acuerdo? Condición para que haya ángulo límite, el medio 2 siempre tiene que ser de menor índice de refracción, ¿vale? Cuidado para las veces que nos preguntan en qué sentido tiene que ir el rayo de luz, ¿de acuerdo? Cuidado para esos problemillas. Pues venga, fíjate bien, fenómeno de la reflexión total, muchas veces nos los ponen en los problemillas. Pues venga, entonces, volvemos otra vez al problema después de recordar esto del fenómeno de la reflexión total y la fórmula del ángulo límite. Pues nos dicen que, lo dicho, el ángulo de incidencia crítico para la reflexión interna en una interfaz líquido-aire, ¿vale? Pues tenemos ahí, vamos a borrar esto ya sabemos que estamos trabajando este tema. Pues sabemos que el ángulo límite para líquido-aire, el ángulo límite ese me dicen que es de 45,6 grados, ¿vale? No tienen por qué habernos nombrado el ángulo límite con L, no, la pueden haber puesto con cualquier otra letra para no darnos pistas, ¿vale? Lo importante es lo que nos dicen con letras, ángulo de incidencia crítico, ¿vale? Un rayo de luz, pues venga, es de 45,6 grados, pues venga. Un rayo de luz monocromática de frecuencia, ¿vale? También nos dicen la frecuencia del rayo de luz es 6 por 10 elevado a 14 hercios. Viaja por el líquido hacia la interfaz con el aire, ¿vale? Viajamos desde el líquido hacia el aire, ¿vale? Lógico, tiene que ser ese camino porque para que haya ángulo límite, recuerda que siempre el medio 2, el medio al que voy, que en este caso sería el del aire, su índice de refracción tiene que ser inferior al del medio desde el que provengo, desde el que vengo. Y recordando que el índice de refracción del aire es el 1, que es el más pequeñito de todos, pues es lógico que exista ese ángulo límite, porque viajo del líquido al aire. Y el aire es el medio, o el vacío, o el medio con el índice de refracción menor. ¿Vale? Pues calcula, lo primero que nos piden es calcular el índice de refracción del líquido.
Nos piden esto, el índice de refracción del líquido. No conocemos el índice de refracción del líquido. Como conocemos el ángulo límite, ¿vale? Como conocemos el ángulo límite, aplicando la fórmula de ángulo límite o crítico para el fenómeno de la reflexión total, vamos a determinar el índice de refracción del medio líquido, que es el 1. Pues venga, borramos todo esto y hacemos el ejercicio. Pues ahí tenemos la fórmula del ángulo límite, sería el medio 2 entre el medio 1, el medio 2 era el aire y el medio 1 el líquido. Pues necesitamos calcular pues despejándolo, está dividiendo, pasa multiplicando y el seno pasaría dividiendo. Nos quedaría esta expresión, seno del ángulo límite o crítico. Pues el índice de refracción del aire es 1 y el ángulo límite nos decían que era 45,6 grados. Pues nada, usando la calculadora lo determinamos, ya nosotros lo teníamos calculado y esto es pues aproximadamente 1,4. Pues el índice de refracción del líquido sería 1,4. Venga, vamos a ver qué nos pedían en el apartado B. Dice, apartado B, determina la longitud de onda que tiene el rayo de luz en el líquido. Bien, pues vamos a determinar la longitud de onda que tiene el rayo de luz en el líquido. ¿Vale? Para determinar la longitud de onda del rayo de luz hay que recordar que la velocidad de propagación de un rayo luminoso es igual a la longitud de onda en ese medio, en un medio, ¿vale? La velocidad de propagación de una luz en un medio es igual a la longitud de onda en ese medio por la frecuencia de dicha luz. Entonces, si te fijas, la frecuencia la tenemos. Esto es lo que nos piden en el apartado B, nos piden la longitud de onda. Me faltaría la velocidad de propagación, ¿no? Bueno, vamos a ir despejando primero. La longitud de onda sería velocidad de propagación entre frecuencia. Pues, ¿cómo calculamos la velocidad de propagación? ¿Qué es lo que nos faltaría? Porque recuerda que la frecuencia la tenemos. Y la frecuencia recuerda que no depende del medio por el que va la onda, sino de cómo se generó esa onda, del foco emisor, ¿de acuerdo? Así que vale lo mismo tanto en el vacío como en cualquier otro, en el medio, ¿vale? Para esa luz, ¿ok? No es que siempre valga 6 por 10 elevado a 14. Bueno, pues para poder hallar la velocidad hay que recordar que el índice de refracción es la relación entre velocidad de la luz en el vacío y velocidad de la luz en el medio en el que estamos trabajando, que en este caso es lo que me faltaría, que sería en el líquido, ¿vale? Esa sería la velocidad en el líquido. El índice de refracción ya lo teníamos calculado, que se hizo en el apartado anterior, pues nada. De ahí sacamos velocidad en el líquido, es velocidad de la luz en el vacío partido del índice de refracción del líquido. Bueno, recuerda que la velocidad de propagación de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros segundos. El índice de refracción era 1,4. Pues nada, calculamos y obtenemos, nosotros lo teníamos ya por aquí hecho, aproximadamente 2,14 por 10 elevado a 8 metros segundos. Ya tenemos la velocidad de ese rayo luminoso en el medio líquido. Pues ahora, para hallar la longitud de onda en ese medio líquido, pues es la velocidad en el medio líquido, que es este de aquí, que tenemos aquí calculado, partido de la frecuencia de la luz que nos decían que era 6 por 10 elevado a 14. Pues nada, metemos eso también en la calculadora y obtenemos 3,57 por 10 elevado a menos 7 metros. Pues eso es lo que nos pedía el apartado B, longitud de onda de esa luz en el líquido es de 3,57 por 10 elevado a menos 7. Pues solamente nos queda ya hacer el último apartado, el apartado C. Apartado C de nuestro problema. Para ello nos piden si el rayo de luz tiene un ángulo de incidencia de 38 grados, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el aire con la normal de la interfaz? Vale, recuerda que nosotros viajamos desde el líquido al aire, pues tenemos esta situación.
viene el líquido. El rayo incidente nos dice que es de, el ángulo de incidencia es de 38. Vale, pues una cosa así más o menos. Este sería el rayo incidente. Llega a la superficie de separación 1, que es el vidrio. Okay, no, perdón, el vidrio no, era un líquido. El líquido. ¿Vale? Y el medio 2 al que pasamos es el aire. El índice de refracción es 1. Pues llega el ángulo de incidencia. Chocamos aquí en la normal. Chocamos donde choca el rayo con la línea de separación de los dos medios. Ahí pintamos la normal a la línea de superficie de separación. Pues este ángulo de aquí, este ángulo que formo ahí, sería el ángulo de incidencia, que nos dicen que es de 38 grados. Pues bueno, pues lo que hay que calcular es con qué ángulo se refracta. Pues aplicamos ley de Snell, medio 1 por seno del ángulo de incidencia, índice de refracción del medio 2 por seno del ángulo de refracción. ¿Vale? Estamos aplicando la ley de Snell para la refracción. Lo que queremos calcular es este ángulo, el de refracción, pues despejamos. Así que quedaría el índice de refracción 2 pasa dividiendo 1 por seno del ángulo de incidencia entre seno del entre índice de refracción, que lo que queríamos despejar era el seno. Vale, pues lo tenemos todo. El medio 1 es el líquido, que ya teníamos que su índice era 1,4 calculado en este apartado. 1,4. El ángulo de incidencia nos decían en el problema que era 38 grados. ¿Ok? Y el índice de refracción del medio 2, que es el del aire, es 1. Vale, pues sustituyendo en la calculadora, eso obtenemos 0,862. Ya tenemos el seno del ángulo de refracción. Solo nos faltaría hallar la inversa, el coseno, para determinarlo. Así que el ángulo de refracción sería arco seno de 0,862 o seno menos 1, como quieras. Pues eso daría un ángulo de 59,4. Es decir, se aleja. El rayo se alejaría. ¿Vale? Lógico que se aleje. Este sería el ángulo de refracción. El ángulo de refracción que acabamos de obtener, 59,4 grados. Lógico que nos alejamos de la normal porque estamos pasando a un medio de índice de refracción menor. Siempre que ocurre eso, nos alejamos. ¿De acuerdo? Siempre que ocurre eso, nos alejamos. Siempre es mayor que el ángulo de incidencia. Pues bueno, este es el problema. Espero que te haya sido de utilidad. Es muy fácil, muy sencillito. Fíjate bien. Puede ser una cuestión en estos exámenes ahora de BAU que están ahí próximos. Pues venga, practica, fíjate bien lo que hacemos. Sigue divirtiéndote con la física. Nosotros lo estamos intentando y que te diviertas. Y no te olvides, si te ha sido de utilidad, danos un me gusta en el vídeo. Venga, seguimos por aquí. Suerte, practica, verás que aprobamos con facilidad. Fíjate bien en el problema, muy sencillo.